A continuación vamos a presentar una distribución de uso frecuente en estadística conocida como distribución T-Student. La distribución T-Student debe su nombre al estadístico inglés William Gosset, nacido en 1876, muerto en 1937. Gosset trabajaba en una cervecería en la cual se les tenía prohibido a sus empleados la publicación de artículos, independientemente del contenido de estos. Por esta razón, Gosset publica los resultados de sus investigaciones bajo el seudónimo de Student. La distribución T-Student es usada para aproximar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no se conoce la desviación estándar. A continuación vamos a presentar una técnica que nos permitirá determinar la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria con distribución T-Student. Entonces vamos a comenzar con un vector aleatorio x1, x2 hasta x sub n. G va a ser una función medible y Y va a ser entonces el vector que resulta ser función de ese vector aleatorio. Entonces Y es igual a G de x1, x2 hasta x sub n. Vamos a suponer que F es la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n. Entonces veamos a qué es igual si la función de distribución de la variable aleatoria y. Entonces sea f sub y de y, entonces va a ser para nosotros la probabilidad de que y sea menor o igual que y. Esto sabemos que es igual a la integral sobre el conjunto de todos los puntos x que pertenezcan a Rn, tales que g de x resulta ser menor o igual que y. Sí, y que es lo que integramos, la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n. Entonces, integral esto con respecto a x. Y en otras palabras, esto es igual, ¿no es cierto?, a la integral sobre todos los puntos x1 hasta x sub n en Rn, ¿sí?, tales que g de x1 hasta x sub n es menor o igual que y estamos integrando la función f(x) con respecto a x. Vamos a suponer, entonces, supóngase que existe una función, llamémosla h de y x2 hasta x sub n, de tal manera que g de x1, x2 hasta x sub n es menor o igual que y si y solamente si y solo si se satisface que x sub 1 es menor o igual que h de y x2 hasta x sub n. Entonces, veamos a ver qué ocurre con la función de distribución de la variable aleatoria y. Entonces, tendríamos que la función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en un y sería igual a la integral de menos infinito a infinito de etcétera, integral de menos infinito a infinito, y aquí tendríamos integral de menos infinito hasta h de y x sub 2 x sub n, y aquí estaríamos integrando entonces la función fx1 fxn. Integramos primero con respecto a x1 y luego con respecto a todas las demás variables de x2 hasta de x sub n. Bien,
Haciendo uso de los resultados del análisis matemático, entonces vamos a suponer que que H es continuamente diferenciable en Y y que F es continua. Entonces, vamos aquí a suponer, entonces, supóngase, si H es continuamente diferenciable en y si F es continua, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Entonces la función de densidad de la variable aleatoria Y evaluada en un Y, que es la derivada con respecto a Y de la función de distribución, ¿sí?, va a ser igual sencillamente a la integral, entonces, de menos infinito a infinito, etcétera, de la integral de menos infinito a infinito, ¿sí? Y aquí nos quedaría entonces la función f evaluada en h de y x2 hasta x sub n, aquí por la derivada interna, que sería la derivada de h de y x2 hasta x sub n, derivada con respecto a y integral con respecto a las demás variables. ¿Sí? Veamos un ejemplo de aplicación de este resultado. Vamos a suponer que tenemos x y y, variables aleatorias independientes, ¿sí?, y que la variable aleatoria x tiene una distribución normal con parámetros 0, 1, la distribución normal estándar, y que y tiene una distribución g cuadrado con k grados de libertad. Vamos a considerar sea g la aplicación que está definida de la siguiente manera. Entonces sea g de xy definida como x sobre la raíz de y sobre k. Entonces nosotros tenemos que, entonces se tiene que la g de xy va a ser menor o igual que z, ¿sí?, si y solo si, y solamente si x es menor o igual que z por la raíz de y sobre k. Por lo tanto, luego, si tomamos, se define h de zy, y lo vamos a definir entonces como z por la raíz de y sobre k. Y si tenemos en cuenta, y puesto que la función de densidad de probabilidad conjunta de las variables x y y está dada por, recuerden que las variables aleatorias son independientes, x tiene distribución normal estándar y y tiene distribución g cuadrado con k grados de libertad. Entonces la función de densidad de probabilidad conjunta de x y y está dada por, entonces va a estar dada por la función f de xy va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1/2 de x al cuadrado por, y entonces aquí viene la función de densidad de una g cuadrado con k grados de libertad, que sabemos que es gamma de k medios,
¿sí? Esto a la menos 1 por un medio a la k medios, y esto por y a la k medios menos 1 a la menos 1 medio y, ¿sí? Y esto para y mayor que 0. Entonces, si hacemos uso de la observación anterior, entonces tenemos que, por lo tanto, entonces nosotros estaríamos obteniendo que la función de densidad de la variable aleatoria z, f z evaluada en z, ¿sí? Donde quién es z. Z sería donde la función de densidad de esta con z, entonces sería igual a g de x, y, que en este caso sería entonces x sobre la raíz cuadrada de y sobre k, ¿sí? Esta función de densidad pues va a estar dada por la integral de menos infinito a infinito de, y entonces quedaría f de h de z y derivada parcial con respecto a z de h y esta integral con respecto a y. Esto es, entonces veamos a ver qué es lo que nos va a quedar al final. Entonces estaríamos obteniendo que la función de densidad de la variable aleatoria z evaluada en z va a ser igual a, como la función de densidad de probabilidad conjunta se anula para los y menores que 0, entonces esta integral va a ser igual a la integral de 0 a infinito, y aquí nos quedaría 1 sobre raíz de 2pi a la menos z cuadrado y sobre 2k, y esto multiplicado, entonces quedaría por y a la k medios menos 1, ¿sí? A la menos 1 medio y, esto sobre 2 a la k medios, y esto por gamma de k medios, y ahora aquí tenemos la derivada de h con la raíz cuadrada de y sobre k e integral con respecto a y. Esta parte que estamos obteniendo aquí, esta parte corresponde precisamente a la derivada de h con respecto a z. Entonces, lo que vamos a obtener finalmente, haciendo todos los cálculos que tenemos ahí, va a ser igual entonces a 1 sobre 2 k medios, ¿sí? Gamma de k medios. Aquí estaríamos obteniendo la raíz de 2kpi, y nos estaría quedando la integral de 0 a infinito de y a la k medios menos 1, ¿sí? Y tendríamos exponencial de menos y medios, ¿sí? Factor de z cuadrado sobre k más 1,
y esto estamos integrando con respecto a y. Entonces, evaluando la integral y simplificando lo que se puede simplificar, finalmente se va a obtener 1 sobre raíz de kpi, ¿sí? Por gamma de k más 1 sobre 2 por gamma de k medios a la menos 1, ¿sí? Y por 1 sobre 1 más z cuadrado sobre k, esto elevado a la k más 1 sobre 2, ¿sí? K más 1 sobre 2, y esto para z en los reales. Una variable aleatoria con esa distribución se conoce como variable aleatoria con distribución t-student con k grados